Gracias de verdad a toda la familia por acompañarnos en esta jornada, días lluviosos, compadres, comadres, pero igual está la alegría, está el calor humano, está toda nuestra energía, por supuesto, que le enviamos a través del TAIP y la comunidad de la vida. Bueno, se viene la celebración más importante para Illapacha de los Andes, que es esta fiesta, la fiesta de la abundancia, la fiesta de la fertilidad, la fiesta de época de Jayupacha, de la época de lluvia, compadres, comadres. En torno a este tema tenemos una nota que queremos compartir junto a ustedes y ya nos preparamos para el 21 de diciembre. Panhilanaka, Culiacanaca, Taquini, Hayat Asmawa, Tia Cuchucuchu, Wakachilanacana, Harpipantano, Hilana Culiacanaca, Nansotraja, Wilfredo Murga, de provincia de Los Andes, la comunidad hospital Hilanaca, ¿no? Hilana Culiacanaca, Nayaja, Caratuna, Portanoaitua, acá Wakachilan Harpiparu, Maita Siri, Chekpacha, Makamasa, Cancaño, Inteyataki, Illapachana, no Hilana Culiacanaca, Nayana, vale, suma capac sutija Hilana Culiacanaca, Illa Equeco Tuno se está Hilana Culiacanaca, ¿ya? Como Equeco Illa Tuno, el Hilana Culiacanaca, Chekpach va suma Cancaño, Caratuna, Portanoa, saca más suma, Kundurira, Chichilana, Harpiparu, Portanoa, Hilana Culiacanaca, Maitasiri, más suma Kamasampi, Porteñataki, Illapachana, Cancaña, Uyenda, Hilana Culiacanaca. Y churo Hilana Culiacanaca, más suma peniwa, más visionalmente, ancestral, culturalmente, Catocawaitan Hilana Culiacanaca. Wakisquiriwa, Kama, Portaniña, Kama, lugar sagrado, ancestral, cultural, milán, indígena, Chekpacha, lugar Naxautiwa, Taquichican Hilana Culiacanaca, Uka, Wakisiri, Uka, Illapachan Hilana Culiacanaca, más suma Kamasau, Pachan, Hilana, Sarawi, Sahaniwa. Hilanaca, Aljonta Tag, Hilana, Jayupacho, y Pipa, como Hilana, que te fama, Jaujaruna, Hilana, pero aquí Illapachan Hilana Culiacanaca, más suma Kamawi, Utjana, Hilana Culiacanaca, Wakiskiri suma, Kamawi, Utjavi, hermanos. Illapacha, Pichuru, Pirmisa, Urea Camarani Nakata, Achachila Nakata, Huac Anakata, Antawa Nakata, Juta Nichuru, Aptana, Illataki, Kunasuka Illa, Taki Illani, Autos Illani. Hakis Illaniraki, Kulkis Illani, Ukamaraki Uchaste, Ispallanakas, Ukataki Chur Permis Absturhutan, Nayahamut Hatati Maranina Campis Paltan Takiwa, Akam Pachamamana Campi, Kota Uchunakam, Kota Chilanakam, Ukamaki Ispa Achachilanaka, Nove Churu Katok, Stualis Huma Misa, Wak, Alukta, Churtan, Akakumatri Nakawalisum Sarantanya Pataki, Ukamaraki Picha. Sibiraran sa trabajo anya pataki, iwamul sasa kamaraki sumsal anya pataki. Mal kumaran chichila nakarlok tan churo, kumpares, kumadas, kukira kispau. Alyaya, kumpat, alyaya kumat, kulya kasilas. Alyaya. Chachawarmi, ukati churo luktan, ukati achachilanaka, pachamamanaka, ukahait atarakih chachawarmi churo ha, kamparik pariho taraktan wakterisa. Nanaka kam trabajo, sampai. Kam trabajo raktan. Emilio waha kulurat istat asit. Yo kalyo nakasti yakha kuluraraki blanki. Ukat picha ha. Ancha chahi hasta pangkara nakas kalyan theh. Ukat pi ukam pangkar kulur apanitaraki. Nanaka hakam warme wanaka walisum kulurat pangkar ayat. Caca nakarus nanaka pi sum aptap caca ukahane sum sartap kasmat. Warmi nakapi walisum irtap nah. Ukamarak caca satan. Como hanichilatanak. En este momento estamos sacando permiso del Illapacha, ¿no? El tiempo de la Illa. Antes siempre se saca permiso para cualquier viaje, hermano. Si se habla siempre con los ancestros abuelos, no se va así nomás, hermano. Siempre a los ancestros abuelos se dice, estoy yendo a tal lugar, estoy llegando, abuelo, se dice, ¿no? Entonces a la casa, cuando estás saliendo, en la casa también tienes que hablar con tu mamá, estoy saliendo, con tu mamá estoy llegando también. Se habla la madre tierra, ¿no? Por eso en este momento sacamos nuestro permiso para poder tener la Illapacha, el tiempo de los Illas. ¿Ya? De los Illas. El tiempo de los Illas, ay, hermano, en ese momento se pide, hermano, si vos quieres tener un buen trabajo, o buena casa, o buena compra de terreno, hermano, en ese momento se pide
En ese momento vas a pedir, hermano, ¿cómo está? Escuchar a los ancestros, abuelos, hermano. Esta energía que estamos... Ahí está la invitación, una vez más a través de nuestro Taipi para este 21 de diciembre. Nos vamos hasta Chigani, hasta Santiago de Huata, compadres, a la provincia Omasuyo, para poder compartir con toda la comunidad. Si usted quiere acompañarnos, por favor, venga con toda la familia. Nos vamos hasta Chigani, hasta las estelas Yeyamama, hasta las estelas Pajanu. Ahí está la Illa que se celebra en este 21 de diciembre, compadres. Nos invitamos a todos para que podamos ir en familia, podamos ir en comunidad. Va a haber música, van a estar nuestros guías espirituales, va a estar la comunidad esperándonos. Así que, Jauilla, todos están convocados, compadres, comadres. Bueno, vamos a hablar en nuestro Taipi. Tenemos una invitada especial. Ella, bueno, es abogada, es artista también y ha estado por diferentes países llevando el trabajo, llevando nuestra cultura de nuestro país. Le vamos a dar la bienvenida a Aymara Quispe. Kamisaki Koyakita, Katon Apsmao Taipi Wakichawina. Hayayaki Panay. Hayaya Waliki, Sumauro, comadre Inés. Igual punay kusisito acá jutas. Acá Taipi ma Kuyakanaka, Hilatanaka, indígena originarios, Marcasan. Acá Taipi Purin Muntua, Kupanakataki ma. Suma noticia apa niwaita Cuyaca. Walikiwa hayayaki panay Cuyaca Aymara, walikpurt anuaitaja taipi wakichawitoquero. Gracias por estar aquí, Aymara. Definitivamente honramos todo tu camino, toda esta historia que tú has venido trabajando. Primero que eres de profesión abogada y eres artista a la vez. Comadre, bienvenida. Gracias, hermana. Sí, pues soy artista por pasión y abogada de profesión. Sin embargo, lo que me ha traído aquí es lo que ningún boliviano o indígena puede olvidar, que son sus raíces, ¿no? Esta cultura me llena tanto de emoción que hasta se me entrecortan las palabras, pero sí, estoy muy feliz de estar en mi país, de estar con mi gente, con mi cultura, con mis usos, mis costumbres, y trayendo, como te decía, la buena noticia, ¿no?, de poderlo compartir con mis hermanos originarios, artistas, artesanos que están en diferentes partes de nuestro país y quienes tienen tanto talento en las manos y en la mente, que realmente este arte nos ha sido heredado desde nuestros ancestros, ¿no? Ya sea un puyo, un aguayo, una cerámica, nuestros hermanos y yo misma, ¿no?, lo he heredado de mi abuela, ¿no?, de los talentos artísticos. Entonces, he descubierto, viviendo en Países Bajos, que el arte, artesanía, cultura boliviana es el oro del futuro de nuestro país y un día nos va a llegar a sostener, porque pienso que un día se va a terminar, hermana. Los recursos naturales no son eternos, pero lo que nos va a mantener con una economía estable como bolivianos, apuesto mucho por esto de lo que es el espectáculo, el folclore, el arte y lo que es todo lo que es nuestra artesanía, tanto talento, hermana, que está dormido, ¿no? Es como tener plata dormida dentro de un país y no lo estamos aprovechando. Entonces eso es lo que me gustaría mucho compartir con mis hermanos. Excelente, comadre, felicidades. Definitivamente tú has estado en otros países y has visto también cuál es la pasión, cuál es el amor y la admiración que tienen nuestros hermanos extranjeros a nuestra cultura sobre todo, ¿no? Muchos llegan, pero muchos me imagino que desde afuera admiran también, comadre. Sí. Comadre, tú has estado, reitero, en diferentes lugares, comadre, y ahora quieres llevar más de lo que tenemos nosotros aquí. Primero que la mano de obra del boliviano realmente es espectacular, comadre. Muy valuable por el hecho de que hice varias exposiciones, ¿no?, por Ámsterdam, Rotterdam, Almire, siempre llevando en alto nuestra huipala, nuestro rojo, amarillo, verde, en nuestro idioma aymara, ¿no? Y yo sé que no lo entienden, pero también, claro, se los traduzco al holandés, a los hermanos holandeses que están en Países Bajos, en Bruselas también, los hermanos que hablan igual holandés, entonces los traduzco. Y pues cuando hago las exposiciones, en primer lugar, ¿no?, me preguntan acerca de mis obras. ¿Qué es estos sombreros? Me dicen, ¿no? ¿Qué son estos detalles, estas joyas? Entonces yo les voy explicando, ¿no?, que es parte de nuestro folclore,
Y ya de ahí entramos al tema, ¿no?, del carnaval de Oruro, pero este es parte de nuestro folclore, y la parte objetiva, ¿no?, es tratar de que el europeo identifique a primera vista qué es lo que ve, y cuando ya pues investiga un poquito más, llega a Bolivia y dice, esto es muy boliviano, la diablada, morenada, arete, tantas danzas, hermana, que nos caracterizan y del cual nos sentimos tan orgullosos, Sí, orgullosas, orgullosos. Y sin embargo, la parte subjetiva, hermana, también les tengo que explicar, ¿no? Es la parte plástica, la parte técnica de lo que conlleva cualquier obra de arte plasmado en óleo sobre lienzo. Entonces, siempre me pongo mi fondo negro y pinto a las mujeres generalmente en monocromía de blanco y negro para que puedan entender un poco mi intención, ¿no? ¿Cuántos años, hermana, hemos vivido las mujeres en tantas limitaciones de nuestras libertades, de nuestros derechos, por el cual se ha ido luchando, ya sea en cualquier parte del mundo, hermana? Y hoy estamos en el proceso de una conquista, ¿no? ¿Ya? Y es lo que quiero transmitir de manera subjetiva. Represento al colibrí, el color, la decisión de cada mujer para que pueda salir de esa vida de penumbras y poder llenar su vida de felicidad y colores, hermana. Ya, ahí tenemos algunos trabajos que has traído. Vamos a ir mostrando y nos va a ir explicando. Por ejemplo, comadre Aymara. Sí, como bien le decía, este es nuestro, característicamente lo puedes ver, es la morenada, ¿no? La china morena. Las penumbras, ¿no?, el blanco y negro de la mujer, es el tiempo que se vive dentro de las limitaciones, la falta de libertades y pues también la violencia contra la mujer, que todavía lo tenemos. Y mi mensaje a todas estas mujeres que todavía viven en violencia y limitaciones es que en una decisión puede significarle la libertad de su vida, ¿no? Llenar un mundo de colores su vida, tener felicidad real en su vida, ¿no? Ya, el Eso, siguiente, básicamente. compañeros, por favor. Ahí vamos. Comadre. Este es la hermosa danza del arete, salva guaraní, ¿no?, la Rosita Pochi, que también es de parte de la cultura del oriente, porque no solo es occidente, también es oriente, occidente. Sí, el Chaco. El Chaco boliviano, y pues es tan exótico para la vista de los hermanos europeos que lo compran en poleras, hermana, lo compran en postales, porque se dan muchas cartas, ¿no? Pero yo lo pongo en polerita, lo pongo en cosas que ellos puedan usar también para darle utilidad. Pero lo más interesante de lo que nosotros ofrecemos como bolivianos a través de nuestras manos y nuestro talento es mostrarles algo diferente, ¿no?, a los que ellos están acostumbrados en su vida. Entonces, les encanta lo diferente. Por eso apuesto mucho por el tema del espectáculo. Imagínense llevar una diablada así en un teatro, hermana. Yo estoy segura que todos van a pagar por ver algo diferente en este país. Hablando de la diablada, comadre. Aquí vamos con la huaca huaca. Huaca huaca. Tiene incrustaciones de sus piedras, pedrería y óleo sobre lienzo. También, ¿no?, la mujer representada con sus rasgos más paseños, y bueno, pues el tema de, como le decía, la monocromía lo uso mucho, ¿no?, por las penumbras de la falta de libertades que hemos tenido Aymara, las mujeres. tú que has estado allá conversando con los hermanos extranjeros, ¿el extranjero valora más la cultura que nosotros, comadre? Yo creo que, bueno, nosotros ahora recién hemos empezado a emerger con el tema de valoración de nuestros idiomas, usos, costumbres, ¿no?, hace poco. Pero ahora el europeo lo está conociendo. Y cuando lo conocen dicen, wow, ¿qué es? Ya tienen esta curiosidad de saber qué es y les encanta. Y cuando les gusta algo, pues lo compran, hermano. Claro. Y eso es lo que hay que aprovechar, ¿no? Mostrar más, vender y precisamente la marca que he creado es una marca legalmente establecida en Países Bajos. Esta marca me permite a mí mostrar más de lo que tengo en Bolivia. Por eso es que la marca Aymara está hecho no solo por un fin personal, ¿no? Es para todos mis hermanos. Yo lo quiero compartir, hermana, que puedan poder usar esta ventana, este puente, esta vitrina, y poder ellos ofrecer también sus productos, ¿no? Por eso es que los invito a todos mis hermanos, hermanas, hermanes, artistas, artesanos de los pueblos indígenas que puedan sumarse. Me envían un mensajito de Messenger a la página de Atelier Aymara, Aymara Quispe,
para que yo los pueda visitar en sus talleres. Ya. Comadre Aymara, por favor, aquellos compadres, comadres que quieran ser parte de tu proyecto, ¿dónde nos contactamos? ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales? Directamente como Aymara Quispe. ¿Ya? Aymara ¿Algún Quispe. teléfono, comadre? Teléfono, hermana, no es internacional, pero en WhatsApp también pueden escribir. 0+31 620 58 90 77. Solo WhatsApp. Excelente. Pero Gracias. estoy muy atenta a lo que es el Messenger, ¿no? Que me escriban, me envíen su dirección. No importa que sea un pueblo en Oruro, en Potosí, yo voy a viajar y los voy a ir a visitar para poderles explicar y así podamos nosotros sumar fuerzas y pues aprovechen esta ventana, este espacio que tenemos en Europa para que puedan también comercializar sus productos y Puede obras. ser cualquier tipo de producto, cualquier tipo de trabajo. Claro, lo más importante es que sea el productor, el artista directo y no hace intermediarios, ¿no? Excelente. Porque quiero llegar a la persona quien está haciendo uso de su talento y su creatividad. Hayaya, comadre. Hayaya, Buen camino hermana. siempre. Que te vaya muy bien, éxitos, comadre. Te esperamos siempre, por Dispagarama, favor. Te Juliaca. esperamos siempre para Gracias. ver y conocer cuál es el paso a paso que se está dando junto a Aymara Quispe. Hayaya, compadres, ya volvemos.